su bondad, su misericordia. Gracias a Dios porque mis hermanos, muchos de ellos ya están saliendo de esas enfermedades que ha atacado familias, Dios. Gracias porque varios, ya bastante de ellos están de regreso. Y aquellos que todavía no están, Señor, sea con ellos, por favor, ayúdeles en sus enfermedades, a cada uno. Usted conoce a cada uno, Señor. Le pido, por favor, que trate con cada cuerpo, Señor, y levante a cada hermano que ha caído enfermo, Señor. Y lo traiga de regreso a la iglesia para regocijarnos, estudiando su palabra, leyendo su palabra, honrándolo, Señor, con nuestros labios a través de los cantos y siendo instruidos, porque eso es lo que necesitamos también, Señor, ser instruidos, ser edificados espiritualmente, mi Dios, y por eso estamos aquí. Por lo tanto, Señor, yo le pido que su Santo Espíritu se mueva, que nos enseñe, que si tiene que redarguirnos, que lo haga, Dios, si tiene que llamarnos severamente la atención, también que lo haga, Señor, porque usted es nuestro Dios, es nuestro Hacedor, nosotros somos sus hijos, somos prácticamente sus discípulos, Señor Jesús, y aquí estamos por eso. Así que, Padre Santo, háblenos, por favor, y ayúdenos a que cada uno de nosotros sea, Señor, un buen receptor, seamos aprendices y que cada uno sea edificado. Que mis hermanos aprendan y yo también, Señor. Que juntos crezcamos para su gloria y honra en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Muy bien, hermanos. Ustedes saben que los cristianos estamos muy conscientes de que tenemos un gran Dios en los cielos. Tenemos un Dios que es Dios de justicia, Dios de amor, Dios de misericordia, que nos bendice y nos ama incondicionalmente. Todo eso lo sabemos y nos gozamos en conocer esa realidad. Pero no estamos suficientemente conscientes que a ese Dios que tenemos en los cielos, que es misericordioso, que es todo amor, que es bondadoso, que nos ama incondicionalmente, también le gusta que le agrademos. A Dios le encanta que usted le agrade. A Dios le encanta que yo le agrade. Así como a nosotros nos encanta que nuestros hijos nos agraden y nos mantengan contentos, así también a Dios le encanta que usted le agrade. Dios sonríe cuando usted hace las cosas bien, cuando usted se deja guiar, cuando usted está haciendo bien las cosas para Él y para los demás. Dios está feliz, le está con tremendo agrado. A Dios le encanta que le agrademos. Los personajes bíblicos del pasado, desde los patriarcas hasta el apóstol Pablo como el último de los apóstoles, todos han sido seres humanos imperfectos, todos han sido seres pecadores. No crea que porque la Biblia dice que Enoc caminó con Dios fue perfecto. No, también cometió pecado, fue un hombre pecador. No crea que Elías, porque también fue arrebatado al cielo sin ver la muerte, nunca cometió pecado, también fue un hombre pecador. Todos ellos. Pero una cosa hicieron, se esforzaron, comprendieron bien que Dios le encantaba que le agradaran, lo comprendieron muy bien y se esforzaron. ¿Y sabe qué? Lo lograron. Porque con Dios todas las cosas son posibles. Y máximo cuando Dios sabe que estamos procurando algo para su gloria y honra y que debemos esforzarnos y que debemos ser guiados por Él se hace presente, no se hace esperar, nos ayuda, nos defiende, nos motiva, nos da la fuerza, nos da la energía, nos da los medios, nos da lo que necesitemos con tal de que le agrademos a Él. Porque a Dios le encanta eso. Estos hombres del pasado y estas mujeres del pasado, todos ellos han sido como usted. La Biblia dice que Elías era semejante a nosotros, igual a nosotros, de carne y hueso, con pasiones como las nuestras, pero agradó a Dios. Esa es la diferencia. El rey David igualmente. Así es que a Dios le encanta que le agrade y nosotros deberíamos de procurar eso cada día procurar agradar a Dios. Y ese es nuestro tema de esta tarde, ¿cómo agradar a Dios? Bueno, voy a agradar a Dios, o Dios se agrada igualmente cuando yo evidencio un carácter espiritual, eternamente. Evidencio un carácter espiritual, porque a Dios le gusta que nosotros nos mostremos como seres espirituales, no como hombres carnales, como lo escuchábamos a la hora de la escuela dominical. No, a Dios le agrada que nosotros nos mostremos aquí en la iglesia y fuera de la iglesia como hombres, como seres espirituales, como hombres y mujeres espirituales, como lo que somos, pues, hijos del Dios viviente. No que nomás vamos a ser buenos angelitos, buenos muchachitos aquí dentro de la iglesia y fuera de la iglesia vamos a hacer otra cosa. No, adentro del templo y fuera del templo nosotros deberíamos de procurar agradar a Dios y de esa manera evidenciamos que nosotros somos espirituales, agradamos a Dios así. Pero para ello entonces hay que ejercitar fe y hay que confiar plenamente en Dios. Si yo no tengo fe
Y si yo no confío en Dios, no puedo evidenciar un carácter espiritual, jamás, porque no tengo fe. Y no tener fe es no creerle a Dios. Y no tengo confianza en Dios. Entonces, ¿cómo voy a evidenciar un carácter espiritual allá afuera? ¿Cómo van a decir la gente que yo soy un hombre de Dios si me miran que no actúo con fe, no le obedezco a Dios, tengo a Dios a un lado nada más, lo ignoro, le soy indiferente? No puedo evidenciar un carácter espiritual. Pero si actuamos con fe y obramos con fe y confiamos en Dios plenamente, entonces la gente se lo va a notar. Aquí se va a notar, dentro del templo y allá afuera también se va a notar. Miren los versículos otra vez, estos me encantan. Dice el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es que tiene que haber fe para agradar a Dios, hermanos. Si no hay fe, no podemos agradar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque a Dios no lo podemos ver. Y lo creemos. Y creemos en su obra y podemos evidenciar su obra y todo lo demás por fe. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario, fíjese bien, es necesario, muy necesario, que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, que Dios está ahí. Si usted pretende acercarse a Dios, usted tiene que estar completamente convencido de que Dios está ahí a su lado y que le va a escuchar y que está ahí, bien cerca de usted. Crea que le hay y que es el galardonador de los que le buscan. No solamente que está ahí, sino que da premios a los que le buscan de todo corazón. A ninguno que se acerca a Él con un corazón contrito, humilde, Dios va a rechazar. Jamás. El Señor Jesucristo así lo expresó. Dice el 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, se le anunció, Dios le anunció nada más un diluvio. Dios le anunció fuertes aguaceros, torrenciales aguaceros. Es más, la Biblia enseña que Dios abrió las compuertas de los cielos y las de la terrestre, es decir, de arriba y de abajo, en el diluvio. Nunca se había visto. Noé jamás había visto una torrencial lluvia, jamás se había visto, pero lo creyó porque tenía fe. Dice, cuando fue advertido acerca de cosas de que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Porque por fe somos justificados. Entonces, la fe es importantísima y tenemos que ejercerla. Tenemos que dar pasos de fe. Tenemos que avanzar con fe. No tenemos que estar atemorizados, hermano. No tenemos que estar aterrorizados por lo que pasa en el mundo. Pues es que el anticristo se va a levantar, pero Dios está con nosotros y no lo vamos a ver. Es más, la iglesia no va a ver al anticristo, probablemente. Es que la bestia, es que los sellos, es que lo otro, es que el chip, y que no sé qué. Yo oigo tantas cosas en estos tiempos y parece que los cristianos están aterrorizados. Hermanos, Dios está con nosotros y por fe nos está protegiendo. Hasta el día de hoy nos protege. Hasta el día de hoy Dios nos ha protegido. Nada le ha pasado a nuestros niños, nada nos ha pasado a nosotros. Simplemente nuestros días están llegando a su final como seres humanos que somos y el que tiene que irse y el que se va a quedar, se va a quedar. Pero Dios está con nosotros. No tenemos que estar aterrorizados. Simplemente tenemos que confiar en que Dios está en control de todas las cosas. Todas las profecías bíblicas se han venido cumpliendo una tras otra al pie de la letra y todo se va a seguir cumpliendo y nosotros no lo vamos a evitar. Entonces, ¿para qué aterrarnos? ¿Para qué aterrorizarnos? Simplemente ser cuidadosos, ser sabios, así como la Biblia nos manda a ser sabios, vivir una vida a la luz de la palabra de Dios, vivir en luz, ser esa luz, ser portadores de luz, ser la sal de la tierra, honrar a Dios, agradar a Dios y todas las cosas van a pasar, van a pasar. Lo que está escrito y eso va a pasar. Así es que no hay por qué estar aterrorizados. Tenemos que avanzar con fe, tenemos que tener fe, hermanos, dar pasos de fe. Porque yo sé que a quién tengo conmigo. Yo sé quién es mi protector. Entonces tengo que avanzar con fe. Mire, un niño solo tiene miedo. Pero un niño cuando va con su papá no tiene miedo a nada. Porque sabe que papá va ahí y que papá es con él y que papá no va a permitir que le pase algo malo. Tiene esa confianza. Así tenemos que hacer nosotros también, confiar en Dios. Es decir, cosas malas, cosas difíciles, cosas negativas van a pasar en nuestra vida, van a pasar. Y a veces, ¿sabe qué? Son necesarias que pasen.
para que nos acerquemos más a Dios y para que desarrollemos más confianza plena en Él. Es necesario a veces. Es más, es bíblico que nuestra fe tiene que ser probada. ¿Y de qué manera Dios la va a probar? Pues permitiendo cosas negativas en nuestra vida, cosas que nos hacen probablemente, nos traen algún dolor. ¿Pero qué? Vamos a ejercitar fe, vamos a ejercitar confianza. Hay que confiar en Dios, hermano. Entonces, ¿para qué es Dios? ¿Para qué tener un Dios? Si creemos en Dios, hay que confiar en Él. Mire, cuando el Señor Jesucristo iba a empezar su ministerio, todavía ni se escogía a los apóstoles. Un día, en el lago de Genezaret, la gente se agolpó ahí, cantidad, multitud de gente, así enseña la Biblia. Y el Señor Jesucristo aprovechó para predicar y miró dos barcas que habían estado ahí. Los pescadores habían trabajado toda la noche, no habían pescado nada y estaban lavando las redes. Y uno de ellos era Simón. Entonces el Señor, eran dos barcas, subió a una de ellas y le rogó a Simón, dice la Biblia, que la apartara un poquito de la tierra, lo pusiera un poquito más allá, se sentó en la barca y predicó y enseñó a la multitud. Cuando terminó su sermón, le dijo a Pedro, boga mar adentro y echad las redes para pescar. Y Pedro le dijo, Señor, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero en tu nombre voy a echar la red. Fíjese bien, en tu nombre. Eso es confianza, confianza. Fíjese que no le dijo, maestro, usted es teólogo, yo soy pescador desde mi niñez. ¿Usted conoce su trabajo? Yo conozco mi trabajo. Se pesca de noche, no de día en la mañana. No argumentó nada. Simplemente confió en la palabra del Señor. Le dijo, en tu nombre, en tu palabra, voy a echar la red. Lo hizo. Y la Biblia dice que sacaron la red hasta que se rompía de grandes peces. Y llenaron las dos barcas de tal modo que necesitaron varias personas, varios hombres, todos ellos, uniéndose para sacar esa gran cantidad de peces. Porque Dios bendice cuando se le confía a Él las cosas. No puedo, Señor, con este problema, pero en tu nombre voy a esperar. No puedo, Señor, con este asunto, pero yo confío en que me vas a ayudar. No veo la luz, Señor. Este túnel está oscuro, pero yo sé que me vas a sacar de este apuro. Yo sé que me vas a sacar de este asunto y Dios obra, hermano. Porque todos los medios están a su disposición, todos. Él es dueño de todo y Él controla todo. Entonces, Él puede sacarnos de cualquier asunto negativo. ¿Sí o no, hermano? Pero hay que confiar en Dios. Usted tiene que confiar en Dios. Yo tengo que confiar en Dios. Todos tenemos que confiar en Dios. Porque tenemos un gran Dios en los cielos, ¿sí o no? Por eso. Entonces hay que confiar en Él. Así como lo hizo Pedro. Todavía ni siquiera era su apóstol, ni su discípulo, nada. Apenas estaban conociendo. También evidenciamos un carácter espiritual cuando ejercitamos obediencia absoluta. No solo es que confiamos en Dios y tenemos fe en Dios, sino que le obedecemos. Le obedecemos a Dios. Porque Dios nos llama y Dios es el que nos promueve a hacer cosas en la iglesia, a servirle a Él y hay que obedecerle, hermano. Porque a Dios se le obedece, por eso, porque es Dios. Mire primero a Pedro, capítulo 1, por favor. Un poquito atrás. Adelante, más bien. Primera de Pedro, capítulo 1 y el versículo 14. Y desde el 13 vamos a leer, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, desde el 13 y 14. Dice así, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Mira el 14. Como hijos, ¿qué? Como hijos obedientes. A Dios le encanta que le obedezcamos. Usted como supervisor, usted como jefe de una escuadra de trabajadores y usted quiere que se haga algo y usted le dice a alguien, mira, necesito que hagas esto y esto y esto. ¿Qué espera usted de esa persona? ¿Que lo haga sí o no? Así es Dios con nosotros. Quiere que seamos obedientes, que le obedezcamos. Mire, la Biblia enseña que Dios tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal.
Entonces, Él jamás nos va a pedir que hagamos algo que nos va a hacer daño a nosotros mismos ni a nuestra familia. Siempre nos va a pedir que hagamos algo que sea de beneficio para nosotros, de beneficio para nuestra familia. Siempre va a ser así. Entonces, hay que obedecerle. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra, como hijos obedientes. Como si me dijera, como un hijo obediente. Quiero que te portes a la altura, que tu conducta sea a la altura, que tu vocabulario sea a la altura, que ya no seas el mismo que eras antes de conocerme. Ya no seas igual, que ya no seamos iguales. Y no debemos serlo. Nosotros deberíamos de ser muy, muy diferentes, pero muchísimo, muy diferentes a como éramos antes de conocer al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque tiene que ser así. Porque hay que hacerlo, porque es la obra de Dios en nosotros. Entonces, evidenciamos ese carácter espiritual también cuando ejercitamos obediencia, hermanos. A veces Dios nos va a llamar a hacer algo y hay que obedecerle. Mire, esto es lo que yo he determinado. Obedecerle a Dios y servirle, aunque cueste para mí un mayor sacrificio, mayor esfuerzo, por decirlo así. Eso lo he determinado yo, que aunque me cueste un poquito más de esfuerzo, pero le voy a obedecer a Dios. Porque es mejor obedecer a Dios antes que a nada ni nadie. Pero usted, ¿qué ha determinado? Apenas el año está empezando. Usted también lo podría hacer. Es decir, este año, Dios, yo voy a obedecerte aunque me cueste un poquito más de esfuerzo. Porque nos tenemos que esforzar, ¿sí o no, hermanos? Para todo nos tenemos que esforzar. Si queremos llegar a la cima de nuestras metas y culminar nuestras metas y alcanzar nuestras metas, tenemos que esforzarnos. Y para cumplirle a Dios, también hay que esforzarse, hermanos. Todos, a través de la historia bíblica, todos hombres y mujeres han tenido que esforzarse para cumplirle a Dios. Hay que obedecer, sí, de todas maneras. Mire, Noé era un hombre común, igual que nosotros, solo que él se inclinaba por las cosas de Dios y vivía en medio de una generación perversa como usted no tiene idea, tal que Dios decidió consumirlo todo y acabar con todo ser humano sobre la tierra. Nadie debía de quedar, nadie, porque nadie lo merecía. Pero dice la Biblia que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, no porque era simpático, no porque se llamaba Noé, simplemente porque el hombre se inclinaba por las cosas de Dios y halló gracia en los ojos de Dios. Y entonces Dios le declaró y le dijo, he decidido raer toda criatura, todo ser viviente de sobre la tierra está llena de violencia, de inmundicia, nada hay bueno, el hombre se ha corrompido, además me duele haber hecho al hombre en esta tierra. Y lo voy a destruir todo. Y quiero que hagas esto, quiero que construyas una barca, una arca. Le dio las dimensiones, tanto de largo, tanto de ancho, tanto de altura, 3 pisos, una ventana a tal altura, una puerta a tal altura, y de todos los animales que yo te diga vas a meter 2, y así sucesivamente. Y Noé lo hizo así. El versículo 22 de Génesis 6 dice, Noé cumplió al pie de la letra con lo que Dios le mandó. ¿Cómo se llama eso? Obediencia. Y por esa obediencia y esa fe, ustedes y yo existimos. Por esa obediencia y esa fe, la generación humana, la raza humana en realidad fue preservada. Por esa obediencia y esa fe. Y así es, hermano. Cuando obedecemos a Dios, cosas grandes se logran. Y buenas, y hermosas. Y lo que es más, agradamos a Dios. Y evidenciamos nosotros un carácter espiritual aquí, donde debemos en realidad. Donde debemos. Si es que, hermanos, recuerden eso. Agradamos a Dios evidenciando un carácter espiritual, lo cual se logra ejerciendo fe, confiando en Dios y ejercitando igualmente una obediencia absoluta a Dios. A Dios no se le discute, Él sabe lo que está haciendo. A Dios no se le refuta nada, Él sabe lo que hace. A Dios no se le contradice, Él sabe lo que pide. Él es Dios, Él es perfecto, Él es el único ser sabio de todo el mundo en realidad. Es la perfección. Los buenos discípulos del Señor Jesucristo evidencian un carácter espiritual donde quiera que se encuentren, donde quiera que se encuentren. Allí deberían de evidenciar un carácter espiritual. La gente debe de reconocerlo a usted como alguien diferente. La gente debería reconocerlo a usted en medio de un montón de
gente común, ahí usted y yo deberíamos de resplandecer como luminarias en realidad. Deberíamos de evidenciar ese carácter espiritual. Donde quiera que nos encontremos, porque por esto evidenciamos que ejercemos fe y confianza plena en Dios y una obediencia absoluta a Dios también. Eso no todo el mundo lo hace. Eso no es común en cualquier persona. Eso debería ser común, sí, en los hijos de Dios. Amén, hermanos. Eso debería de ser común en usted. Creer en Dios, obedecerle a Dios, eso debería ser algo que esté automático en usted, porque es hijo de Dios, porque es hija de Dios. Agradamos a Dios también cuando somos conscientes, cuando yo soy consciente de mi deber como discípulo de Cristo. Usted es consciente de su deber como discípulo de Cristo, hombre o mujer. Debería de ser bien consciente de eso. Cuando usted es consciente de su deber, entonces usted agrada a Dios. Pero para ello hay que mantenernos enfocados entonces en las cosas espirituales, en lo espiritual, en lo que en lo que Dios manda, en lo espiritual en realidad. Hay que enfocarse en eso. No hay que enfocarse nomás en la pandemia, eso es una realidad. No hay que enfocarse en la globalización mundial y los problemas a nivel del mundo, eso es una realidad. Pero no hay que enfocarnos en ello. No hay que enfocarnos ni siquiera solo en nuestros problemas ni en nosotros mismos. Hay que enfocarse en las cosas espirituales, porque eso vale mucho la pena. Y mire por favor Colosenses 3. Colosenses capítulo 3, 1 y 2. Colosenses capítulo 3, 1 y 2. Versículos 1 y 2. ¿Lo tienen? Capítulo 3, versículos 1 y 2 de Colosenses. Dijimos que hay que mantenernos enfocados en cosas espirituales, en lo espiritual. Y dicen así: sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas ¿de dónde? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Fíjese, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. O sea, que nos enfoquemos en las cosas espirituales, en las cosas que valen la pena para la eternidad, en eso que nos enfoquemos. No dice que debemos dejar de trabajar, no dice que dejemos de dejar de hacer las actividades que normalmente hacemos, pero en medio de todo lo que hacemos por nuestro bien y el de nuestra familia, porque es nuestra responsabilidad, también tener muy en cuenta las cosas espirituales. Todo lo que es espiritual, necesitamos eso, porque eso es lo que nos hace falta, hermanos, nos hace falta. Mire, tenemos tiempo para todo. Tenemos tiempo para los deportes, tenemos tiempo para las diversiones, tenemos tiempo para visitar la familia. Todo eso es bueno. Yo no estoy diciendo que eso es pecado tampoco, no es así. Pero nuestro enfoque principal debería ser lo espiritual. La Biblia enseña que hay tiempo para todo, ¿sí o no? Tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de dormir, descansar y de trabajar. Hay tiempo para todo. Pero por eso dice la Biblia que debemos ser sabios y redimir bien el tiempo para darle también prioridad a las cosas espirituales, a lo que vale la pena, a lo que agrada a Dios. A eso hay que también darle prioridad. A la oración, hermanos. Aquí tenemos a las 9 de la mañana oración los sábados. Ocasionalmente estamos 4, ocasionalmente estamos 2, ocasionalmente solo 1. Yo sé que en casa puede estar orando. Igualmente aquí los miércoles a las 7 de la noche, cada primer miércoles del mes, tenemos oración. Pero muchos por eso prefieren quedarse, porque es oración. Y eso significa que no le estamos dando prioridad a las cosas espirituales. Pero tenemos hay que cambiar esa mentalidad y darle prioridad a las cosas espirituales. Participación, hermanos. El grupo de mujeres estuvo muy lindo ayer. Hay que participar. De los jóvenes, participar. A la escuela dominical, participar. Deberíamos en realidad. Pero para ello hay que hacer un esfuerzo. Amén, hermanos. Un esfuerzo. Un pequeño esfuerzo. No es todos los días, es un día en la semana. Un día, el domingo nada más. Pero hay que esforzarse, hermano. Eso se le dijo a Josué. Mira que te mando que y seas valiente. Para que no
se aparte de ti esta palabra y vivas conforme a estos principios y actúes de acuerdo a esta palabra, y entonces vas a ser prosperado en todo lo que emprendas. Pero hay que darle énfasis a las cosas espirituales, estar en los asuntos espirituales. El Señor Jesucristo dijo, en los negocios de mi Padre es necesario que yo esté. ¿Decimos así nosotros? ¿Ha dicho usted eso? En todo lo que tiene que ver mi Padre Dios, allí yo necesito estar. Ojalá dijéramos eso. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. Pero tenemos que tomar una decisión. Mire, nadie decide por usted. Usted decide. Usted decide qué ropa ponerse, usted decide cómo vestirse, usted decide cómo peinarse, usted decide cómo vivir. Usted decide si va a reír, si se va a amargar. Usted decide si quiere ser feliz en realidad. Usted decide. No tenemos que no tenemos que echarle la responsabilidad. Es que si mi esposo fuera creyente, yo fuera diferente. No, nada cambia en realidad. Todo va a ser igual. Es usted el que tiene el poder de decisión sobre usted mismo. Nadie decide por usted. Nadie. Es usted el responsable. Usted tiene que tomar esa responsabilidad. Usted tiene que. Es que si mi esposa fuera diferente, nada va a cambiar. Es que si tuviera la casa que no, tampoco, no cambia. Somos nosotros. Es el problema nosotros mismos. Tenemos los tres enemigos, ¿verdad? Satanás, por un lado, el mundo con todos sus encantos, pero el más grande de todos somos nosotros mismos. Nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa. Es una lucha, necesitamos sobreponernos, somos nosotros. Y nosotros somos los que decidimos. Que es que si me pagaran más, si tuviera la casa de mi sueño, mentira. No se lo crea, eso es un engaño nada más del enemigo. Nosotros decidimos, usted decide si va a ser feliz, si va a reír a pesar de las circunstancias negativas, o usted decide si se va a amargar. Usted decide si va a vivir amargado todo el año, si va a vivir amargado todo el año gritando otra vez, haciendo lo que generalmente usted decide. Porque no vivimos de los buenos deseos. Yo puedo tener buenos deseos para usted me puede expresar sus buenos deseos para mí, y para Navidad hasta podemos poner la pared llena de todas las tarjetas con buenos deseos, pero eso no cambia, hermano. No cambia nada. Y las motivaciones tampoco. Es que estoy desmotivado, Nadie me llama para motivarme. Pues motívese usted solo, tiene a su Dios, motívese. ¿Usted cree que yo no me desmotivo con todo lo que se ve? También, pero por encima de todo yo sé que está Dios y está en control. Mi vida exitosa, mi vida cristiana exitosa no depende de sus buenos deseos ni de su motivación. Usted me puede motivar al máximo y yo puedo seguir siendo el mismo. El mismo. Yo igual, puedo motivarlos a ustedes porque eso está de moda en el cristianismo moderno. Hoy en día hay más pastores y predicadores motivantes bíblicos que enseñen doctrina y principios bíblicos en realidad. Es pura motivación, motívese. Declare. Y así se la llevan muchos. Y no, mire, podemos declarar cualquier cosa y no pasa nada. La diferencia la hacemos nosotros con nuestra obediencia y nuestro sometimiento al Dios que tenemos. Allí es donde se llega a triunfar. En la manera en que nos sometemos a Dios y le obedecemos a Dios. Ahí es donde se ve la gran diferencia. Porque mire, yo recuerdo, usted a lo mejor ha visto cosas así, pero mire, a lo mejor está el mejor futbolista del mundo, como dicen, el señor Messi, y está el penal ahí para tirarlo, para echar el gol, como dicen, y está todas las 50,000 personas en el estadio, Messi. Eso pasó en una Copa América que miré aquí hace como unos 5 años. Messi, toda la gente. Y la patada, falló Messi. ¿Le sirvió la motivación de 1,000 personas? ¿50,000? No. Así es la vida cristiana igualmente, hermanos. Me pueden motivar, usted se puede arrancar sus pulmones. Pastor. Yo soy el que decido. Y si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Amén, hermanos. Hay que ponerse las pilas de una vez. Entonces,
manteniéndome enfocado en cosas espirituales. De esa manera yo voy a ser consciente de mi deber como discípulo y lo voy a cumplir manteniéndome enfocado en lo espiritual también. No solamente en lo que es de aquí de la tierra. Está bien claro, se lo leo otra vez. Sí, pues habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, dice, y no en las de la tierra, porque todo lo de la tierra es de la tierra y aquí se queda. Se quedó todo. Y lo que nos llevamos es la satisfacción de haberle cumplido a Dios. Y además, como soy consciente de mi deber como discípulo de Cristo, tengo que hacer esto. Tengo que amar a Dios por sobre todas las cosas y tengo que amar también a mi prójimo. Es esencial. Si yo no amo a Dios, no pasa nada. Si yo no amo a Dios, nada va a ser. Si yo no amo a Dios, es que no, en realidad. Cuando amamos a alguien, hacemos cualquier cosa por ese alguien, ¿sí o no, hermano? Así es con Dios, no nos equivoquemos. Si amamos a Dios, vamos a buscarlo. Si amamos a Dios, lo vamos a obedecer. Si amamos a Dios, nos vamos a someter a Él. Entonces, eso tiene que ser prioridad en nuestra vida. Mi deber como discípulo es amar a Dios, y de ahí depende todo, y amar al prójimo. Miren Mateo, por favor, 22. Busquen Mateo 22. Mateo capítulo 22 y los versículos 34 al 40. Mateo 22, 34 al 40. ¿Están ahí? Dicen así: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Fíjese que era por tentarle. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos, fíjese quién lo dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esa es la clave, esa es la base, esa es la esencia, esa es la médula del cristiano: amar a Dios más que a nadie, más que a nada. Porque Dios es eterno y es desde siempre y para siempre. Y Él planeó que usted existiera. Y Él planeó que usted tuviera lo que tuviera. Y Él ha planeado una vida de éxito para usted, no más que nosotros la hemos estropeado con nuestras actitudes y con nuestros pensamientos y con nuestras acciones. Pero los pensamientos de Dios para con nosotros han sido buenos desde siempre. Desde siempre. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Amar a Dios. Como discípulo de Cristo, como hijo de Dios, yo debo amar a Dios por encima de todas las cosas. Antes de tener una esposa, era Dios. Antes de tener hijos, era Dios. Antes de tener nietos, era Dios. Antes de tener un vehículo, era Dios. Antes de tener nada, era Dios, hermanos. Dios. Todo empieza con Dios, siempre lo he dicho. Nuestra vida empieza con Dios porque Dios es el que nos formó en el vientre de nuestra madre y todo termina con Dios en la eternidad. Hasta para los que van a ser condenados porque tienen que pasar por la presencia del Señor Jesucristo para ser condenados. Entonces todo empieza con Dios y todo termina con Dios. Por lo tanto, yo debo reconocer que debo amar a Dios más que a nada, más que a nadie, a Dios sobre todas las cosas. No solamente un amor hacia la ligera. Amor dice con toda la, amor con toda el alma, amor con toda la mente, amor con todas mis fuerzas, con todo mi ser. Tengo que amarlo, debo amarlo. ¿Y sabe qué? No pierdo nada, gano todo amando a Dios. Esa es la gran verdad. No pierdo nada, gano todo amando a Dios. El amor de Dios no tiene competencia. El amor de Dios no debe tener ninguna competencia. Es primero Dios. Amén, hermano. Dios. Pero es que mi esposa, primero es Dios, mi niño. Pero es que mi esposo, primero es Dios. Primero es Dios. El amor primero es a Dios. Y si amamos
amamos a Dios, entonces voy a saber amar todo lo que me rodea, empezando por el cónyuge hasta todo lo demás. Pero primero es el amor a Dios. Es más, deberíamos de decir como el rey David. Y esto lo está tomando el Señor Jesucristo desde Deuteronomio 6, los versículos 4 y 5. Eso era un mandamiento en realidad. Ahora fíjese que no le dice cuál es el primer mandamiento, sino cuál es el más grande, el mayor de todos. No el primero en el orden, el mayor de todos. Es ese. Amar a Dios con todo el ser de uno y al prójimo así como nos amamos a nosotros mismos. Así. Esa es la gran verdad. Y deberíamos de decir como el rey David. Mira, el rey David en el Salmo 18. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. En ti voy a confiar. Y se lo declara. El rey David se desbordaba en adoración y en sus declaraciones de amor por Dios. Te amo, Jehová. De madrugada te buscaré. Porque era un amor ferviente por su Dios. Ferviente. ¿Qué de nosotros? ¿A quién amamos más? ¿Amamos más a Dios o a la familia? No está diciendo Dios que no amemos a la familia y que la desamparemos. Jamás ha dicho eso. El Señor Jesucristo jamás enseñó eso. Es más, el Señor Jesucristo dijo que el que se incline más a padre y a madre no era digno de él. ¿Sí o no? El Señor Jesucristo dijo que el que se inclinara más a hijos, esposos, no eran dignos de él. Porque el amor a Dios no tiene competencia, no tiene rivalidad, es amor a Dios. Y cuando yo amo a Dios, entonces Dios me va a enseñar cómo amar a los demás. Y todo es normal, todo es bueno, todo es agradable. Pero primero amar a Dios por sobre todas las cosas. Necesitamos hacer eso, hermanos. Eso nosotros debemos preocuparnos. Yo personal, he decidido que voy a serle fiel a Dios, aunque me cueste más esfuerzo. Yo he decidido que en mi mayordomía, yo voy a darle a Dios lo que Él requiere de mí en cuanto a tiempo y esfuerzo y dinero, porque es para mi Dios. Yo he decidido someterme voluntariamente a la voluntad de Dios, porque Él es mi Dios. Por eso, porque yo quiero estar bien. Yo quiero estar bien, no solo bien, sino mejor. Pero ¿qué de usted? Usted debería decidir lo mismo. En cuanto a mi sometimiento a Dios, voy a hacer lo que tú me llames a hacer, Señor. Te voy a obedecerlo. Aunque parezca ilógico, porque las cosas así son con Dios, a veces las cosas parecen ilógicas, como lo pensó Simón. Toda la noche hemos trabajado, es la hora que se pesca, nada hemos pescado, pero te voy a obedecer. Noé, nunca ha llovido, pero te voy a obedecer. Es que no perdemos con Dios, hermano. Y Dios así es. A veces lo que nos parece a nosotros ilógico es lo que Dios tiene para nosotros. Y a lo mejor lo va a llamar a hacer a usted algo que Él simplemente, aunque a usted no le guste. Y así es. A veces Dios nos llama a hacer cosas que no nos gustan mucho. Yo nunca quise ser un pastor. Yo quería hacer otra cosa. Yo siempre opté por ser algo diferente, algo, según yo, que fuera útil a la sociedad, según yo. Pero Dios me llamó a esto y no me arrepiento. Estoy feliz. Tengo una familia grande. Tengo buenos amigos. Tengo hermanos que yo sé que no me van a dejar solo. No me arrepiento. Es que Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Y eso es lo que cuenta, porque Él no se equivoca. Pero recuerde esto. Vamos a agradar a Dios cuando nosotros en realidad evidenciemos ese carácter espiritual en la manera en que vamos a caminar en fe, vamos a ser hombres y mujeres de fe, vamos a dar pasos de fe, vamos a obedecerle a Él, así como lo hizo Noé, así como lo hizo Simón, y vamos a ser conscientes de nuestro deber como discípulos de Cristo, porque tenemos un deber. Uno de ellos es inclinarnos más con las cosas espirituales, porque se trata de Dios, y también amarlo a Él por sobre todas las cosas. Eso es clave. Todos los hombres que han alcanzado una buena reputación espiritual es porque han amado a Dios y es porque se han esforzado por lograrlo. Mire,
Cuesta forjar un buen testimonio, cuesta años, esfuerzo, dedicación, cuesta. Y lo podemos derrumbar en un momento. Por eso es que nosotros tenemos que ser cuidadosos y estar conscientes de nuestro deber como discípulos de Cristo. Usted no es discípulo del pastor, usted no es discípulo de nadie, usted es discípulo de Cristo. Usted es un seguidor de Cristo, una seguidora del Señor Jesucristo. Y a Él es que le debemos gloria y honra. La verdad es que como cristianos, entre más conocemos a Dios, más deberíamos de preocuparnos, hermanos, por agradarle a Él, por serles agradable a Él. No es fácil, pero es muy necesario. Es necesario que usted agrade a Dios. Es necesario que yo agrade a Dios. Aunque no sea fácil, nunca lo ha sido, pero es necesario. ¿Ok? Para lograrlo debemos entonces negarnos a nosotros mismos, eso es clave, y entregar nuestra vida a Él. A Él. Al cabo le pertenece por derecho, porque nos compró, ¿sí o no? Le pertenece por derecho. Entonces nuestra voluntad debería de inclinarse a eso. Señor, mi vida te pertenece. Hazte cargo de mi vida, porque es lo mejor que me puede pasar. Te pertenece. Primero, me compraste, y segundo, pues yo quiero que seas tú el dueño. Yo voluntariamente te entrego mi vida para que tú, Señor, me moldees, para que tú, Señor, seas que me hagas la persona que tú quieres que yo sea. Porque Dios quiere que seamos algo. Esa es la gran verdad. Si es que son buenas resoluciones para este año. Yo tomé las mías, usted sabrá. Yo voluntariamente decidí a preocuparme más por amar a Dios. Es más, le pido cada día que me despierto, le digo, Señor, ayúdame a amarte. Que no ponga mis ojos en las cosas que no me van a ayudar, en que me van a hacer un daño en mis asuntos espirituales, en mi vida cristiana. Ayúdeme a enfocarme en usted. Ayúdeme. Porque nosotros nos distraemos fácilmente. Y recuerde que tenemos un enemigo que anda como león rugiente buscando a quién. Por eso tenemos que tener cuidado. Amén, hermanos. Padre Dios, gracias por su bondad y su misericordia. Gracias, Dios. Gracias por mis hermanos que estuvieron presentes, Señor. Ellos saben lo que yo hablé. Ellos saben que yo he determinado cosas. Y ayúdeles a ellos también, Señor, a ser determinantes. A cumplir con ese gran mandamiento. Y guarden los jóvenes adultos y los adultos mayores, Señor. Ayúdenos a todos, Padre Santo, porque todos necesitamos de usted. Todos necesitamos, Señor, evidenciar que somos sus hijos. Así es que, Padre Dios, denos la sabiduría que necesitamos. Ayúdenos a guardarnos del mal para que no nos haga daño y ayúdenos a enfocarnos en amar a usted y, Padre del cielo, amar a nuestro prójimo, porque con eso estamos cumpliendo todo prácticamente. En Cristo Jesús le pido entonces que siga tratando, Señor, con nuestros enfermos, que los levante, Señor, de esos lechos y los ponga sobre sus pies, que ya el próximo domingo, Señor, este lugar esté más concurrido, de hijos suyos que vienen a adorarle, que vienen a aprenderle y que vienen, Señor, a ser edificados. Para su gloria y honra le pido y le doy gracias en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ánimo, hermano.